procesos tienen en la industria. En el 2.1 tenemos que son la definición y sistemas de producción. Los tipos, vamos a comenzar a definir los que son tipos tecnológicos o grupos tecnológicos, como lo quieran ver. En sí es un enfoque para manufactura en el cual se identifican y se agrupan partes similares, aprovechando esas similitudes, en el diseño y su producción. En el diseño y la producción vamos a ver cuáles son esas ciertas características que tienen. Cuando estas similitudes se aprovechan en la producción, se mejora la eficiencia de las operaciones, o sea que se vuelve más fácil en lograr los objetivos o las metas que se tienen programadas. Y aquí tenemos los que son los atributos de diseño y los atributos de producción. En los atributos de diseño tenemos los que son dimensiones, forma geométrica, tipo de material que se va a utilizar, el acabado superficial que le vamos a dar a la pieza, la función que va a realizar esta y las tolerancias que estas van a tener. Y los atributos de producción, ya sea por su tamaño de lote, las máquinas o herramientas que se van a requerir, las herramientas de corte que igual que se van a utilizar, la secuencia de las operaciones, ahora sí que por qué máquinas va a pasar esa pieza, tiempo de producción, ahora sí cuánto tiempo nos va a tardar en producir esa pieza. Y esto es la primera parte, que es para identificar y crear las familias de piezas, que en sí es nada más agrupar piezas con similitudes de diseño y de proceso, dependiendo cuál sea. Y ya después lo que se busca es la organización de las instalaciones de producción para crear celdas, para formar celdas de manufactura y así poder tener alcanzar un mejoramiento en el proceso o en la hora de fabricación. Y cada celda está diseñada para fabricar una familia de piezas y en la cual en las celdas se incluye lo que es el equipo especial de producción. Ahora sí que es el que le va a dar las indicaciones al operario de qué es lo que está pasando en el proceso o qué es lo que se va a hacer o para poder descargar algún diseño de una pieza para realizar, y ya nada más lo metes en la computadora, lo programas y ya suelta la pieza, la máquina está haciendo el proceso. Ahora sí, de ahí también incluye lo que es la maquinaria, ahora sí que las máquinas que van a hacer todo el proceso de fabricación, los operadores multifuncionales, ahora sí que ya sea de mantenimiento, de programación, los que van a operar las máquinas, y estos tienen que cubrir ahora sí que tienen que tener conocimiento de todas las áreas para poder cubrir a cualquier otro trabajador. Y los soportes personalizados, como aquí en la imagen tenemos un brazo robot, ahora sí que es para la transportación, acomodo, carga y descarga de las piezas. Y bueno, antes de esto también, ya por último, se tiene que ver cuál va a ser el método que vamos a utilizar para la codificación. En este punto se tiene lo que es el método de inspección visual, inspección de ruta de proceso y la clasificación y codificación, pero eso se va a ver más adelante con mi compañero Randy. Ahora entramos en el 2.2, el impacto de los grupos tecnológicos en el desempeño de sistemas de producción, así como en otras áreas funcionales. Y en sí los procesos y los sistemas productivos se distinguen unos de otros de acuerdo a su volumen o su variabilidad, así que cuánto produzco o qué tan variable pueden ser mis productos. Y aquí tenemos una gráfica donde se pueden ver lo que son talleres de trabajo, células de manufactura, sistemas de manufactura flexible, líneas de flujo y líneas de transformación que es el flujo continuo, ahora sí. Y como se puede ver aquí, las líneas de flujo continuo tienen un mayor número de producción, ahora sí que ellas están produciendo, pero no tienen mucha variabilidad, ahora sí, como se puede ver.
a cambio de los del trabajo de taller, que ellos son más detallados, así que pueden variar más las piezas, pero no tienen un gran volumen. Y las células de manufactura hay de tres tipos. Las células de máquinas simples, que es donde nada más hay una máquina que hace un proceso básico, como el torneado o el fresado. Están las de células, grupo de células o de máquinas de manejo manual, que ahora sí que ahí es donde interviene el operario y tiene que aplicar, ahora sí que aplica la fuerza y es el que va trayendo los materiales para que se pueda hacer la producción entre las diferentes máquinas que se tengan. De ahí están las celdas de manufactura de manejo semiautomático, que ahora sí ahí se aplican lo que son las bandas de transportar, las bandas o máquinas para poder transportar, ya no que el operario tenga que esforzarse en poder trasladar el material. De ahí tenemos los sistemas de manufactura flexible, que es ahora sí que el punto medio de todas, y las líneas de flujo. Y aquí tenemos una tabla donde están las características de cada una, la configuración, líneas, flexibles, células y de taller, como estaban ahí, atrás abajo. La homogeneidad del proceso, qué tan repetitivo se vuelve o qué tan, sino de que nada más hacen como una pieza, o sea, qué tan repetitivo se vuelve ahora sí que al hacer la pieza. Es alta, media baja y muy baja. La repetitividad, el producto, que es el estándar, ahora sí que ahí no tienen mucha variedad, ahora sí que nada más es un solo producto, que es el de continuas. Y como en el de taller, que es a la medida, ahora sí que ahí va dependiendo. La intensidad del capital, ahora sí que en las continuas necesita mayor capital porque están ahora sí que máquinas automatizadas. En cambio, las flexibles son la automatización media, inversión media, y en el taller que es la automatización escasa o nula, o sea que ahí es casi prácticamente trabajo del operario, que se tiene que seguir esforzando con la máquina. Y la flexibilidad es inflexible, las de continuas, la de flexibilidad es media y la de taller es alta. Ahora sí que ahí puede ir variando mucho. La participación del cliente en las de continuas es nula, porque ahora sí que no se le considera qué tamaño, cómo lo quiere. Ahora sí que ahí yo nada más produzco como yo considero. Y las de taller, ahí se considera mucho al cliente, porque ahí se le va a dar a la medida que él quiere, como acá que es producto a medida. Y el volumen de salida, tenemos que las continuas es muy grande, las líneas es medio grande, las de flexibilidad media, células media baja y de taller muy baja. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de los grupos tecnológicos. Bueno, aparte hablando de diferentes ventajas de las que nos dijo el maestro, tenemos otras ventajas que es la organización. Porque la organización es una ventaja porque, pues bueno, al hacer grupos tecnológicos podemos sacar productos de mayor calidad. En dado caso, por ejemplo, que manejemos no solo con máquinas, sino también con mano de obra humana, al trabajar siempre el mismo producto, podemos ayudar al operario a que sea más ágil, ya que siempre está repitiendo el mismo proceso. Tiempo. Mejora tiempos de producción y tiempos de proceso. Porque, bueno, tanto también hablando de celdas de manufactura, ya que, por ejemplo, si agrupamos diferentes máquinas de un mismo proceso, podemos evitar lo que son los tiempos muertos al trasladarnos, por ejemplo, si estamos desde el principio de la fábrica y después el siguiente proceso está hasta el otro lado, pues ahí nos ahorramos tiempo. Precisión, nos ayuda también a precisar, a calcular la cantidad exacta de lo que es costos de material, costos de proceso, costos de manufactura. Y bueno, otra ventaja es que podemos atribuirle la satisfacción del trabajador. ¿Por qué también tiene ventajas hacia el trabajador? Porque, pues bueno, al hacer grupos tecnológicos le estamos facilitando el trabajo a nuestros operarios. Y pues bueno, siempre porque pues bueno,
al hacer grupos tecnológicos le estamos facilitando el trabajo a nuestros operarios y pues bueno, siempre cuando le facilitemos cualquier trabajo, pues bueno, este va a ser grato para nuestros trabajadores. Desventajas, también tenemos desventajas. Una de las grandes desventajas es identificar a las familias partes. ¿Por qué? Pues bueno, muchas veces en nuestra empresa se fabrican una cantidad muy enorme de productos y bueno, el identificar a las familias partes esto nos puede consumir mucho tiempo. Tiempo muerto, como ya había platicado, lo de una desventaja de los grupos tecnológicos es el tiempo muerto, ya que trasladarnos de lo que es una estación a otra y no tenemos un grupo tecnológico bien definido, puede ser una desventaja. El reordenamiento, en dado caso, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, supongan que están haciendo zapatos y están cosiendo, en este caso están utilizando lo que son máquinas de coser. Pues es fácil de reordenar lo que es una máquina de coser, ya que es pequeña y es ágil de mover, pero en dado caso imagínense que ya produzcamos a niveles industriales y tengamos máquinas muy grandes, el reordenamiento nos va a llevar muchos costos. Y personal adecuado, muchas veces en nuestros códigos y en nuestros grupos tecnológicos tenemos lo que son materiales ya especializados que llevan procesos químicos y temperaturas altas y todo eso. Debemos tener personal adecuado que sepa cómo tratar este tipo de material. Bueno, también vamos a hablar de los requerimientos para aplicar los grupos tecnológicos. Bueno, antes que nada, para entrar a lo que son los requerimientos, tenemos que tener en cuenta dos conceptos clave, los cuales son la clasificación y la codificación. La clasificación, este es un proceso operativo en el cual a diferentes artículos los podemos dividir en grupos, los cuales pueden ser tanto en existencia de características iguales o ausencia de estas características. Un ejemplo que podemos ver todos hoy en día es como cuando te dicen, no, pues clasifica tu basura en orgánica y inorgánica, ya que agrupamos diferentes artículos con las mismas características. Por ejemplo, todos los que son hechos de plástico van juntos, todos los que son hechos de papel y así, ¿no? La codificación es el proceso en el cual asignamos símbolos a un artículo para poder establecer una comunicación de acuerdo a características específicas. Bueno, mi compañero Julián me ganó el ejemplo, yo iba a decir el del código de barras. Código de barras pues representa lo que es los primeros dígitos, es la clave del país de origen. En este caso, en cualquier objeto que ustedes se den cuenta, que tengan en la mano, van a darse cuenta que tiene un 750. Este 750 es la clave de México, si está hecho aquí siempre lo va a tener. De ahí viene lo que es la clave de la empresa. Después los últimos de 2 a 5 dígitos puede ser del producto, o sea, ahí la empresa decide si quiere 2 dígitos o 5 dígitos. Y el último dígito, que es nada más uno, es un dígito verificador. Algunos datos curiosos de que podemos hablar del código de barras. El 98% de las empresas de México utilizan ya lo que es un código de barras. Aquí vemos la importancia de lo que los códigos ayudan a las empresas. Si no fuera importante, pues nadie lo aplicaría. El primer código de barras que tenemos aquí en México fue el 21 de agosto de 1986, hace mucho tiempo, que fue... Como si tuviera mucho tiempo. Para mí, sí, yo no nací. Fue lo que fue un jabón, ya no existe ese jabón, pero se llamaba jabón Don Máximo. Creo que ahorita pasó a ser lo que es el muñequito que es pelón, que ahora creo que es... ¿Cómo se llama? Maestro Limpio. Y bueno, alrededor de 55.500 empresas son las que ya utilizan el código de barras. Y alrededor del mundo, más de 5 millones de códigos de barras son leídas. Bueno, criterios de selección para seleccionar criterios en cuanto a la clasificación y la codificación, tenemos diferentes puntos que siempre tenemos que tener en cuenta para llevarlos a cabo. Flexible. ¿Por qué debe ser flexible? Ya que debe ser aplicable debe poderse aplicar a varias opciones. Por ejemplo, los costos de manufactura, los costos de procesos, la cantidad de piezas, debemos de poderlo adaptar a diferentes situaciones. Exacto, debe ser correcto, es lo que nos había platicado el maestro, que el código de barras y la calificación no debe ser ambiguo, no debe darse a otras interpretaciones. Hábil, debe ser hábil para poder agilizar lo que es procesos en la etapa posterior, o sea, debe ser
continuo, fácil. Obviamente pues debe ser fácil de entender y de comprender tanto para nosotros obviamente como a quien le demos nuestro código LED, debe entenderlo fácilmente y pues obviamente debe ser confiable. Y pues bueno, tenemos también algunos aspectos a considerar al hacer los códigos. Tenemos lo que es la población. En la población debemos determinar cuántos códigos y con qué características, por ejemplo, lo que es la forma y esas cosas. Detalles, también debemos ver los detalles por ejemplo, qué características quiero que diga el código. Por ejemplo, si quiero que se enfoque a las características del artículo o las características del proceso de manufactura. La representación, pues tenemos diferentes tipos de representación, como ya había comentado el maestro, puede ser binario, de 2 dígitos, alfanumérico, números, octal del 0 al 7, decimal del 0 al 9. Y tipos de estructura. Mi compañero más adelante pues va a hablar de los tipos de estructura, pero pues principalmente tenemos lo que son 3, que es el mixto, el jerárquico y pues el de cadena. Bueno, yo ahorita les voy a dar un pequeño refresh de todo lo que dijeron mis compañeros, porque hay que entenderlo para poder aplicar lo que es la codificación. A mí me tocó la metodología. Bueno, para empezar con una metodología, primero hay que saber cómo clasificarlos. Como ya lo dijeron mis compañeros, está por medio de una inspección visual que necesariamente se tendría que hacer con un experto o alguien que ya tenga experiencia en esa empresa, que ya conozca las piezas para que él sepa cómo agruparlas. También se puede hacer por medio de un análisis al flujo del proceso, es simplemente ver si, un ejemplo, 3 tipos de tornillos van a ocupar el mismo proceso, las mismas máquinas para su elaboración, si 3 tipos de engranes van a utilizar esto y se van a agrupar dependiendo al proceso que siguen. Eso ahorita se lo voy a expresar más gráficamente. Y por último, la clasificación y la codificación, que es clasificarlos y después darles un número o letras para poder saber qué proceso se llevó a cabo con ellos. Una rápida inspección visual. ¿Quién me pudiera decir si estas 2 piezas son o no son de una misma familia? Jorge, ¿son o no son de una misma familia? Así rápido. Yo creo que sí, porque tienen la misma forma. Válido, no. Exactamente. Exactamente. Sí tienen el mismo diseño, más o menos el mismo propósito, pero no tienen el mismo proceso de fabricación y tampoco están hechos de la misma materia prima. Como se pueden dar cuenta, uno es de metal y otro es de PVC. Otra para Jorge Iván. ¿Dirías que estos tornillos forman parte de la misma familia? ¿Esos tornillos forman parte de la misma familia? Rápido, lo que sea. Sí. Pues sí forman parte de la misma familia. Aunque tengan más o menos diseños diferentes en cuanto a altura y pintura, tienen el mismo proceso de fabricación, aunque tengan diferentes dimensiones y tienen la misma materia prima. Bueno, lo siguiente es la codificación. Esto, como ya lo mencionó mi compañera, van a depender de la población, es decir, si tienen la misma forma, la misma materia prima, los mismos diseños. También después se va a tomar en cuenta lo que es los detalles que va a representar tu código. El código que le vas a dar, que va a representar únicamente dimensiones y tolerancias, es decir, el diseño, o si va a venir dado por el proceso de manufactura, si lleva un torneado, si lleva un fresado, una fundición. Si los dientes llevan un cepillado, lo que quieran. Exactamente. El tipo de estructura que ahorita se lo voy a mencionar y la representación digital que va a llevar este código. Que bueno, ya no se lo voy a repetir, básicamente es binario, tal, decimal, con tantos dígitos y los dígitos que yo llevo. Ahora, los tipos de estructura, estos pueden ser de monocódigo o jerárquico, el policódigo, que es de cadena, y el multicódigo, que es
básicamente una combinación de los dos. Un ejemplo rápido del jerárquico es el proyecto que vamos a hacer, ahí como curiosidad. Ese eres tú, Benja. Este soy yo, por el color de piel. Entonces, ¿cómo se aplicaría aquí el modelo jerárquico? Pues simplemente como el código este va influenciado por el que fue su predecesor, se puede utilizar de la misma manera. Imaginemos que a la cocina y al baño le damos un dígito 1 y 2. Este 1 y 2 van a ser los de la parte de arriba. Entonces, el mismo lavado de manos que podemos hacer en el baño y podemos hacer en la cocina se pueden diferenciar por el dígito que vino antes de ellos. Es decir, imaginemos que al lavado de manos le ponemos un código LM, lavado de manos. Pero el código va a decir 2LM para el lavado de manos que diste en el baño o 1LM para el lavado de manos que diste en la cocina. Se puede usar como para el proyecto que nos está dando el ingeniero. El siguiente es el de cadena, a diferencia del jerárquico, donde se van relacionados un dígito con el otro. Aquí ninguno de ellos se relaciona con el otro. Se puede ver en el ejemplo, un dígito es para material, otro para la forma, la superficie, las tolerancias. Y finalmente lo que es el híbrido, que utiliza ambas. Es decir, aquí como se darán cuenta, en el primer dígito lo utiliza como jerárquico, si es una pieza de revolución o es una pieza de no revolución. Después utiliza lo que es el de cadena con una representación decimal y por acá podemos decir que es una hexadecimal. Como curiosidad, ya que a mí se me había olvidado, ¿qué son las piezas de revolución y no revolución? ¿Alguien? Ya. ¿Qué son las piezas de revolución y no revolución? ¿Tienen cierto diámetro? Casi. Viene de cálculo vectorial, es básicamente una figura plana que al girar sobre su mismo eje te da eso de revolución. Por acá decían que una pieza de revolución era el sombrero de Pancho Villa. Bueno, estos son en sí los principales sistemas de codificación. Tenemos un ejemplo, el sistema de codificación que usaba la Unión Soviética, el MIG-MASH, era un código jerárquico de 10 dígitos y que además utilizaba un número de serie. Los demás, pues, en su mayoría son híbridos, como el OPIX, que viene de Alemania Oriental, que ahorita les voy a explicar. Para los que tienen datos, acabo de mandar una imagen al grupo de manufactura, que es básicamente esta imagen. Todos tienen datos porque tienen wifi. Para los que no, cáiganse a alguien. Les voy a explicar más o menos cómo funciona el código OPIX. Está representado en la primera imagen, que es esta tabla grande, son 5 dígitos, que es el código geométrico. ¿Por qué geométrico? Porque te va a dar las dimensiones de la pieza, te va a dar su razón, longitud sobre diámetro en el primer dígito, después la forma externa que va a tener la pieza, después la forma interna, el maquinado de las caras si es que tiene caras planas y finalmente si esta pieza fue taladrada. En el segundo código, que es el código suplementario, son 4 dígitos, te va a dar los atributos de la materia prima, por decirlo así. Sí, el tamaño de la materia prima. Te va a decir el diámetro que tuvo la pieza, el material del que está hecho, su forma inicial y las tolerancias. Y los últimos 4 dígitos que no vienen en esas 2 tablas es únicamente sobre las operaciones que llevan. Un ejemplo rápido. Esta pieza ya te trae las medidas. Para los que no alcanzan a ver, aquí dice que la pieza en total, aparte de los 3 centímetros que tiene de perforación, en total con estas 2 da 4.8 centímetros. Con los engrandes, ¿no? Esa viene siendo más o menos la pieza de dibujo, nada más porque esto va un poquito más como por acá. Fue lo más cercano que pudimos ver. Bueno, como tenemos que primero sacar la razón longitud sobre diámetro, tenemos que, si sumamos todo esto, nos va a dar que
la longitud es de 9.9. Y como lo dice acá arriba, esto es, el diámetro es de 4.8, entonces 9.9 entre 4.8 nos da una razón de 2. Y si ven su tabla, el dígito que está entre 0.5 y es mayor a 0.5 y menor a 3, te va a dar como un primer dígito, el 1 que vemos aquí en el siguiente. El siguiente dígito es sobre la forma externa, que nos va a dar la 3. Si se fijan otra vez en su tabla, significa que es una pieza que fue rebajada en escalonada, y podemos ver rápido el escalón. Y su ranura es de funcionamiento, o sea, esa ranura se hizo por alguna razón, nos va a dar el dígito 3. En el tercer dígito, que es la forma interna, inmediatamente es un taladro. Si se fijan en la parte de arriba, les puede decir formas internas, elementos de las formas internas, y en el primer dígito es un 0, es decir, si tiene un agujero o no lo tiene. Como si lo tiene, tú puedes poner del 1 al 9 los siguientes dígitos, pero ahí mismo te va diciendo, si el agujero tiene una rosca en el tornillo, es decir, si aquí dentro hubieran puesto una rosca, si la ranura tenía algún tipo de funcionamiento, o si es un cono en funcionamiento, X, ponemos que es el primer dígito. ¿Por qué? Porque simplemente es una ranura y es completamente lisa, no hay elementos de forma en el interior de la pieza. En el cuarto dígito, si es una pieza plana, obviamente no es plana. Y en el quinto dígito, sí tiene un dientado, que es lo que les había comentado. En este caso, tiene un dientado recto. Para los que no saben qué es un dientado, los dientados se dividen en un recto y en un cónico. Después pasamos al código suplementario, es este de acá, donde el primer código va a ser 1, ya que nos está diciendo que son 4.8 centímetros, es decir, 48 milímetros, y vemos que eso queda perfecto en el que es menor o igual a 50 milímetros. El segundo dígito es sobre el material. Para este caso voy a decir que fue de hierro gris. Después la fórmula inicial de hierro gris, para los que no saben cómo se hacen este tipo de piezas o tornillos. Yo lo tomé por un proceso tipo tornillo donde se saca a través de un cable que es tubular obviamente. Entonces puse que es una barra redonda estirada y brillantada. Y el último, que es de las tolerancias, pues eso sí lo dejo a su imaginación, denle la tolerancia que deseen. Obviamente si estamos hablando de milímetros, las tolerancias van a ser para el código 1 de más o menos 2 milímetros, para el dígito 2 más o menos 3 milímetros y así. Bueno, después pasamos a lo que es la distribución de la plata. Para los que no les haya quedado bien claro lo de la codificación, ahí tiene la tabla y se puede guiar un poquito más. Y bueno, la distribución, hay, según mi investigación, encontré 4 tipos de distribución, donde se puede decir que es distribución por producto, por proceso, una distribución física y nuevamente una distribución híbrida o tecnología de grupos. ¿Por qué hay tantas y cuál de ellas es la mejor? No hay una mejor en sí, porque tenemos fábricas muy variadas con diferentes tipos de producción y por lo tanto cada una se va a adecuar a sus necesidades. La primera, la distribución por tipo de proceso, dice que son ordenadas de acuerdo a su función o el tipo de proceso, es lo que les estaba comentando. Voy a ver qué celulares llevan el mismo tipo de producción y a raíz de eso voy a acomodar mi fábrica. Como se entiende aquí, vemos que el producto C es el que ocupa todos los tornos, bueno, ocupa todo el proceso, torneado, fresado, taladrado, ensamble y pintura, pero el producto A, no la secuencia, ¿no? Exacto, los ordena en una secuencia que pueda hacer el proceso un poquito más ágil. No vas a mover el fresado como por acá porque si no te va a salir una telaraña básicamente el proceso. Ahora, ¿qué les recuerda este tipo de proceso? ¿No? Áreas especializadas, ¿no? Bueno, afortunadamente el ejemplo al que voy a pasar no me ha tocado vivirlo, espero no vivirlo. Hay antes de que le cambies.
Ahí ese sistema de producción o ese acomodo de máquinas te sirve cuando tienes bien poquitos productos, ¿no? Porque si ven las flechas, por ejemplo la flecha verde que dice la secuencia del producto A, dice que del almacén de materias primas pasa a inspección, de inspección se va a las fresadoras, de las fresadoras se va a pintura y de pintura se va al producto terminado. El producto B sale del almacén, se va a inspección, de inspección se va a taladros, de taladros se va a ensamble y de ensamble se va a productos terminados. Y luego el producto C pasa del almacén a inspección, de ahí a tornos, de ahí a fresas, de ahí a taladros, de ahí a ensamble, de ahí a pintura y de ahí a productos terminados. Ahí nada más tenemos 3 productos. Y ya como que nos cuesta trabajo identificar las rutas. Imagínate si tuvieras 20 o 30 productos ahí, entonces por eso los grupos tecnológicos te impactan en cómo vas reacomodando las máquinas, porque si tú vas a manejar más variedad de productos, ese acomodo ya no te sirve, te va a ser imposible la superación. Sí, bueno, el ejemplo que les iba a decir es en un hospital, donde si se dan cuenta lo tienen ordenado de cierta forma todos los hospitales, donde un ejemplo aquí el IMSS tiene primero la parte de urgencias. ¿Por qué? Porque el que más producto viene, el que más gente viene, pues gente que se cortó, gente que se mochó un brazo, entonces va directamente a urgencias. No ponen el consultorio del dentista abajo, porque si no sería mover a la gente que está toda mocha en camilla a la parte de arriba. Así, viendo todo esto, ustedes van a ayudar a sacar las ventajas y desventajas por experiencias que hayan tenido en el IMSS. Una ventaja muy importante es, yo creo, si tú estás en la parte de abajo, que es para que te tome la sangre, y se friega un aparato de tomografía en la parte de arriba, ¿te va a afectar a ti que vas a tomarte sangre? Gracias. No te va a afectar, porque tú vas a otro departamento. Entonces, como primera ventaja sería que una máquina no funcional no te va a afectar a las demás. Desventajas, pues yo encontré que tiene bastantes. La primera es en el mismo hospital. Como tienes que trasladar, es decir, si vas a consulta y necesitas una operación, te mandan hasta Díaz Mirón para que te hagan otro análisis de sangre. Si sale todo bien, te mandas a cirugía y un proceso interminable. Entonces, como primera desventaja sería la manipulación y transporte de la materia prima. Como segunda desventaja es al momento de tener que trasladar a todas las personas a diferentes departamentos para que les atiendan seguro, tienen bastante áreas de espera. Si se han dado cuenta, los consultorios son un consultorio chiquito y un montón de sillas para toda la gente que está esperando el IMSS. ¿Eso qué nos dice? Inventarios más grandes. Este tipo de distribución necesita de inventarios muy grandes. Y al tener inventarios muy grandes, necesita un espacio muy grande. La siguiente es una distribución por procesos. Esto, bien lo dice aquí, están organizadas en una o pocas rutas ya preestablecidas. El proceso ya tiene su ruta de cómo va a empezar y al final cómo va a terminar. Pues ahí tomé rápidamente ese ejemplo que ya viene, que es de los carros. Y sí, las ensambladoras son las que por lo regular tienen este tipo de distribución. Ahora, como ventajas y desventajas, al ser rutas ya establecidas, tú puedes decir, no, pues mi línea 1 que produce puros motores, produce diariamente unos 50 motores. Entonces ya con esto, ya puedes planear más rápido la producción. Si te viene un lote de 1000 motores, ya sabes, voy a tardar tantos días, tantas semanas. Es decir, una fácil planeación de los procesos. La segunda ventaja y también como desventaja, pero eso lo voy a comentar más al rato, es que tus trabajadores tienen que estar especializados. Unos que van a estar en el área de pintura no los puedes poner al área de montaje, tienen que estar muy especializados en la tarea que les vas a encargar. En cuanto a desventajas, que necesitas en esa misma ruta máquinas específicas para el montaje, para cargar este vehículo, para la pintura, para los que están inspeccionando con la calidad del producto. También otra desventaja en este tipo de distribuciones, si este vehículo se desprende de lo que lo está cargando, te va a frenar toda la producción. Es decir, un paro en una estación
te frena todo lo que viene atrás. Quizás no lo que ya sacaste, pero sí todo lo que viene atrás de esa estación. Y por último, que va muy de la mano de ergonomía, que al ser trabajos monótonos, tienes que estar viendo que toda la estación sea ergonómica para el usuario y un montón de cosas de salud ocupacional. Ahora, por punto fijo, la distribución por punto fijo, como ya comentaba Lana, se usa mayormente en la construcción de puentes, en la construcción de un barco, en la construcción de un avión, que al ser estructuras muy grandes no se pueden hacer en una línea de ensamble. Se tienen que hacer, como dice aquí, es una distribución donde el material o componente va a permanecer inmóvil en una posición determinada. Y bueno, ahí no... Bueno, como ventajas. Ventajas. Como ventajas, como se va a tirar en un solo lugar, puedes trabajar de manera simultánea. Los que trabajan en la cabina del piloto no tienen nada que ver con los que están trabajando en un ala, entonces pueden hacer ahí trabajos simultáneos. La flexibilidad de las operaciones viene a razón de lo mismo. No necesitas terminar un extremo para comenzar el siguiente, en la mayoría de los casos. Y desventajas, las desventajas son más que nada en costos. Al tener todo esto regado en donde lo estás construyendo, te va a consumir costos de inventario, por lo tanto también te va a traer costos de maquinaria, las grúas y todo lo que estás trabajando, y los costos de la mano de obra especializada que estás teniendo. La última ya para terminar. La distribución por células o centros de manufactura. Estas pueden ser de línea, en forma de U o en forma de elipse. Igual en sí, es la distribución de máquinas de diferente tipo, todas agrupadas para la terminación de una pieza o piezas familia. Como principal ventaja, pues, bueno, un ejemplo otra vez. Un ejemplo de esto es lo que mencionó mi compañera Brenda, una fábrica de costura donde células de manufactura. ¿Por qué? Porque tienen todo lo necesario. Aquí les llega la materia prima y ahí la cortan, la cosen, la todo para entregar el producto terminado, pantalones, camisetas, lo que tú quieras. Como ventaja, les reduce el flujo de materiales, ya no es como en el hospital que tienen que estar llevando la materia prima de un lado a otro, ya todo lo tienen aquí, tienen todo lo necesario aquí. Como desventaja, la primera desventaja pues es obviamente la codificación, que nos va a tomar algo de tiempo para este tipo de trabajos, porque como es la elaboración de piezas familias, se les tiene que codificar. Necesitas un personal multidisciplinario. Aquí pues no hay tanto problema, porque pues es nada más, o sea, no es como que una gran disciplina, pero en el caso del ejemplo que tenía atrás, pues encontrar una persona que te maneje un torno, un fresado, una cortadora, que te lo pinte y todo, pues sí es todo un relajo. Entonces, personal multidisciplinario viene dentro de las desventajas, hay que capacitar bastante al personal y que solamente puedes producir las piezas familia. Y eso sería todo, ya la dinámica es lo que sigue. Ok, la dinámica la dejamos para el lunes. A ver, rápido, Denise. A mí me gustó. Y entendí muy bien los ejemplos que Randy. Ok, Saraí. Igual me gustó y puse muchísima más atención a todo lo que explicó Randy. Ok. Diane. Me gustó que pusiera ejemplos y las imágenes de cada distribución y que aplicaran justo lo de la codificación. Marisol. De igual forma me gustó porque lo explicaron, pero te fueron dando ejemplos y como que me fuiste entendiendo mejor. Samantha. Se ve que tenía bien estudiado el tema y me gustó el tema que dio Benjamín porque yo tenía dudas sobre ese tema y como me tocó, me aclaró bastante. Entonces funcionó esto. Eduardo. Creo que nuestros compañeros pusieron el día de ayer, solamente que aquí ya lo plasmó en imagen y ya se puede entender mejor. Me gustó las diapositivas, las imágenes, estuvo más comprensible. Pedro. Mónica. Me gustó mucho solo las diapositivas de Benja, como que siguen teniendo mucha letra en comparación de las de Randy y las de Brenda. Ok. Bien. Chévere todo. Un poquito a lo último. Vamos bajando el ritmo porque lo tenemos aquí poco.
más grande.